Señores, ya han pasado oficialmente 2 meses desde mi último video y creo que va siendo tiempo de ponerme las pilas. En recompensa de esto, he decidido traerles oro en bandeja, una joyita que descubrí curioseando por internet. Hoy en día, si te preguntaran por subviewers que piensan que funcionarán mejor en cuanto a contenido y características, probablemente menciones una larga lista de videojuegos como Subnautica 2, The Long Dark 2 e incluso algunos dirían Minecraft 2, digo, Hytale. El juego se llama Never Be Alone y es una propuesta bastante interesante en general. Un subviewer bastante parecido en cuanto a estética a Surrounded. Para mi suerte he logrado contactar con sus desarrolladores para discutir sobre diferentes aspectos de la entrega y obviamente antes de empezar quiero agradecerles por su tiempo y sus palabras. A continuación les muestro toda la información que tenemos del juego hasta ahora. El desarrollo comenzó hace unos 3 años en Unity con un prototipo. Más tarde se dieron cuenta de que Unreal Engine 5 les ahorraría mucho más el tiempo de desarrollo y les daría mucha más libertad visual y técnica. Uno de sus compañeros ya tenía unos 8 años de experiencia en Unity y él, Jonas, uno de los desarrolladores, estaba empezando por aquel entonces. El proceso ha sido desafiante, pero también muy gratificante. Cambiar de motor fue un gran paso, pero ha ayudado a formar el proyecto hasta lo que es hoy. Pero más allá del desarrollo técnico, Never Be Alone es un proyecto con un peso personal enorme para su creador. Para él, este juego representa años de aprendizaje, fracasos, reinicios constantes y sobre todo no rendirse. Es su mayor proyecto personal hasta la fecha y algo que realmente le importa. Su objetivo es que sea un juego que la gente recuerde como algo hecho con pasión y paciencia, no como un producto más. Y esa pasión se nota cuando habla de qué es lo que realmente lo mantiene motivado. Este es literalmente el proyecto de sus sueños, ya que creció jugando y amando títulos como Dying Light, Project Zomboid y The Last of Us. Y este juego es su forma de crear la experiencia de supervivencia que siempre quiso jugar. Además, el apoyo que están recibiendo ahora mismo con comentarios, listas de deseos, videos de la comunidad, es lo que más fuerza les da para seguir. No están aquí para ganar dinero rápido, sino para apostar a largo plazo y ver hasta dónde puede llegar este proyecto. Cuando piensa en el futuro de Never Be Alone, lo que más le emociona es ver cómo todos los sistemas de juego evolucionan juntos. Misiones, historia, cooperativo, temporadas y personajes no jugables más conocidos como NPC. Pero sobre todo, le ilusiona la idea de que los jugadores puedan crear sus propias historias dentro del mundo del juego y que ésta pueda crecer durante muchos años gracias a las actualizaciones y al feedback de la comunidad. En cuanto a la experiencia de juego, la exploración y el ritmo relajado no compiten entre sí, sino que se complementan. Ambos son fundamentales. La exploración tiene que sentirse significativa, pero también debe permitir al jugador relajarse y simplemente existir dentro del mundo. Habrá momentos de supervivencia intensa y otros más tranquilos. Buscar refugio, sacar con cuidado, observar cómo cambia el clima o simplemente viajar entre zonas. El ritmo final lo marca el propio jugador. Esto conecta directamente con la filosofía jugable del título, porque Never Be Alone premia tanto la paciencia como la improvisación. Puedes jugar de forma sigilosa y calmada, controlando el ruido y evitando enfrentamientos, o lanzarte un enfoque más agresivo si para ello estás preparado, si tienes munición suficiente y aceptas las consecuencias. Obviamente, cada estilo tiene sus riesgos y recompensas. Y esto también se refleja en la interfaz de juego y su mapa. Never Be Alone utiliza lo que ellos llaman HUD inmersivo. Esto significa que durante la partida apenas hay información en pantalla. Elementos como el hambre o la sed no están visibles todo el tiempo. Solo aparecen cuando el jugador empieza a estar realmente en peligro. En cuanto a su mapa, podemos observar su alta vegetación que simboliza un poco la soledad y el descuido en cierto sentido de las ubicaciones. Tenemos por ahora como referencia este mapa, que aunque aún sigue en desarrollo, es una vista de lo que de aquí a un tiempo puede ser el mapa, dándonos a entender que probablemente no todo esté disponible desde el principio y que cada zona tendrá cierto papel en el progreso de nuestra trayectoria. En condiciones normales, lo único que se muestra es la barra de vida y el objeto que llevas en mano. Si interactúas con la barra rápida, esta aparece durante un breve momento, pero si dejas de tocar nada, desaparece de nuevo. La idea es limpiar la pantalla lo máximo posible para reforzar esa sensación de estar dentro del mundo y no jugando a través de una interfaz. Para este sistema, los desarrolladores se inspiran directamente en la interfaz de The Last of Us, priorizando la inmersión y la atención por encima de saturar al jugador con una información constante. Aunque aún sea trabajo en progreso, es decir, no está completado, ya podemos observar pinceladas de lo que puede llegar a ser la propuesta en este aspecto.
A medida que el jugador progresa, la experiencia también evoluciona. Al principio la supervivencia es frágil. Pocos recursos, mucha cautela y aprendizaje constante de los sistemas. Pero con el tiempo, al mejorar las habilidades mediante estos 3 árboles de progreso y sus mejoras, el parkour se vuelve más fluido, el combate más eficiente y la exploración se abre mucho más. El jugador gana confianza, pero el mundo también se vuelve más exigente. Las misiones están diseñadas para guiar al jugador sin quitarle libertad. Sirven para llevarte hacia contenido importante, pero nunca te obligan a seguir un único camino. Puedes explorar libremente, aunque completar misiones desbloquea nuevas áreas, misiones ocultas y cambios visibles en el mundo. Además, muchas de estas misiones cambian según las acciones del jugador. Son dinámicas. Ciertas ubicaciones, eventos o misiones solo aparecen si se cumplen condiciones específicas o si se completan otras de una forma concreta. El mundo responde a lo que haces. El entorno también juega un papel clave a la hora de completar una misión. La hora del día, el clima, la visibilidad, el ruido y el comportamiento de los zombies influyen directamente en cómo afrontas cada situación. Una misión de noche con niebla no se siente ni se juega igual que esa misma misión a plena luz del día. Y si eres de los que pasan completamente de las misiones, no hay problema ninguno. Aún así puedes disfrutar de juegos sobreviviendo, explorando, construyendo, saqueando y jugando en cooperativo durante mucho tiempo. Eso sí, completar misiones es la forma de desbloquear las capas más profundas del mundo, la historia y el ya mencionado contenido oculto. Como uno de los últimos detalles, los personajes no jugables, NPCs, no están ahí solo para dar misiones. Los NPCs forman parte viva del mundo, reaccionan a la hora del día, al clima, a tus decisiones, a tus acciones pasadas. Pueden desbloquear nuevas misiones, ubicaciones o rutas de la historia según cómo interactúes con ellos, y tus decisiones influyen directamente en cómo te tratan más adelante. En resumen, tiene muy buena pinta para hacer un proyecto de un grupo de desarrolladores pequeños. Sí, puede que se parezca a Surrounded, pero eso no lo hace menos especial. Está aún en progreso, así que muchas cosas de aquí en adelante pueden cambiar. El veredicto final sobre esta entrega lo tendremos cuando salga completo, cuando podamos comprobar su calidad en el guión, en la ambientación y en sus características que gracias a sus creadores cada vez se van refinando más. Así que por ahora nos toca esperar. Sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo video.